Porque la agenda política ha estado pero tremenda. Esta semana tenemos muchos temas que ver. Tenemos a una tremenda invitada en este segundo bloque. Gloria Hood, presidenta de Evópoli, ex consejera constituyente y ex ministra de Transporte también. Gloria, bienvenida, llegó la hora aquí en Radio Agricultura. Hola Mara, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gloria, vamos al tiro un poco a lo que ha sido uno de los revuelos de esta semana, el revuelo político que tiene que ver con la elección del presidente de la Cámara del Senado, donde se rompió un cierto acuerdo que había en favor del PPD y fueron la UDI y Evópoli los que le quitaron de modo titular el piso a este acuerdo, pero que tenía más material detrás un poco. ¿Podrías contarnos qué pasó en esta elección y cuáles fueron los pormenores que llevaron a la decisión de elegir a José García Ruminot de Renovación Nacional? Sí, yo creo que esto venía con un acuerdo que tenía distintos contenidos y esos contenidos incluían la asignación del cupo de presidencia y vicepresidencia al Senado durante estos 2 años y también tenía otros contenidos como la integración fueron 2 cosas que han pesado bastante. Primero, el acuerdo era que el PPD podía tener este primer año y sin embargo se demoraron muchísimo en decidir quién iba a ser la persona que iba a ocupar el cupo del PPD. De hecho, mientras partía la votación, todavía no estaba claro el nombre. Así que eso influyó también en el hecho de que fue un proceso que no se llevó bien para poder materializar ese acuerdo. Pero la segunda componente importante es que también era parte del acuerdo y con nombre que la senadora Jimena Rincón entraba a la Comisión de Hacienda. Y eso se desconoció. De manera que hubo algunas desprolijidades, podemos llamar, en la forma de abordar y de materializar esto antes de la votación con tiempo suficiente para tener una buena discusión. Pero también se incumplió un elemento que era bien importante, que era clave para conseguir además los votos de las personas que podían haber dado respaldo al acuerdo completo. Así que yo creo que se desmoronó por 2 razones, por esas 2 razones importantes, como digo, la forma, pero bien importante también el contenido, y eso dio pie para que se reformulara y que Renovación Nacional presentara a un postulante a la presidencia, como el senador García Ruminot, que cuenta con apoyo bastante transversal. Y el resultado fue que él quedó como presidente y Matías Walker como vicepresidente. Así es, Matías Walker de Demócratas. También habiendo cedido Luciano Cruzcoque de Evópoli esa vicepresidencia, porque en el acuerdo original Evópoli tenía una vicepresidencia y la presidencia el próximo año. Así que hubo también un gesto de generosidad importante en ceder esa vicepresidencia para que hubiera un equilibrio de todas las partes. El gobierno reaccionó muy mal a esta situación. Hablaron de se rompen confianzas y daña la democracia. Un poco pensando exclusivamente en el tema de la presidencia, pero como ya nos explicó, había más aristas al problema. ¿Qué opina usted de la reacción del gobierno frente a esta problemática o esas declaraciones? Bueno, es esperable. Uno no podría sino entender que fue una frustración muy grande para ellos perder la mesa del Senado. Llama la atención, sí, y alguno de los parlamentarios lo comentó en sus intervenciones, que el sector político que ahora gobierna estuvo muy a favor de eliminar el Senado. Entonces es un poco inconsistente esa postura con defender ahora con tanta fuerza la presidencia del Senado. Es una vez más una actitud que es errática, que en algunos casos impulsan que no haya Senado y después cuando viene esta elección lo que quieren es presidirlo. Claro, o sea, recordando un poco el primer proceso constituyente.
Recordando un poco el primer proceso constituyente donde se debatió el fin de la Cámara del Senado. Y muchos del oficialismo efectivamente estuvieron de acuerdo. Pero claro, hoy día ellos tienen que jugar en la cancha donde tienen un Senado y finalmente es una pequeña lucha de poder para poder poner las agendas legislativas y sus prioridades. Sí, es bien importante la mesa, eso es algo que a veces no se conoce mucho públicamente. ¿Por qué es tan importante? Pero, por ejemplo, la agenda y el ritmo de agenda depende mucho de la voluntad de la mesa. Y a mí, yo puedo dar fe de eso. Como ministra, por ejemplo, tenía proyectos que era importante para nosotros despacharlos pronto, que ya estaban con todas las votaciones a favor de las comisiones y llegaban a la votación de sala. Y a pesar de que estaban con suma urgencia, por ejemplo, no entraban a la tabla o entraban al final de la tabla. Y nosotros pasamos varios meses con proyectos en esas condiciones hasta que terminó el gobierno, no los pudimos despachar nosotros y se despacharon después. Ese tipo de gestión le hace mal a la democracia, a la tramitación legislativa, y nosotros apostamos a acelerar los trámites. Con la administración del senador Coloma hubo una agenda fast track de seguridad, pero creemos que el hecho de acelerar, por ejemplo, proyectos de seguridad va a marcar una diferencia. Es algo que nosotros estamos todos respaldando y la ciudadanía entera espera que eso ocurra. Y por eso creemos que tener una presencia en la mesa en estos 2 años puede ayudar mucho a resolver esos problemas. ¿Y esta situación genera tensiones dentro del Senado? Porque todos sabemos que dentro de partidos de oposición o oficialismo también existen buenas relaciones. Pero ¿esto ha quebrado o tensionado un poco las relaciones internas y la disposición a seguir avanzando? Inevitablemente se generan roces. Hubo algunas intervenciones bastante más ásperas. Y alguna forma de dirigirse a los senadores que estaban votando que yo creo que no son adecuadas. Así que, bueno, es parte de la situación. El hecho de que está constituida la mesa quiere decir que democráticamente eso es lo que se votó finalmente, y habrá que recomponer esas relaciones para seguir trabajando. Aquí lo que más importa es cumplir la voluntad de las personas, las urgencias que las personas marcan, y en este caso la agenda de seguridad es prioritaria. Vamos a cambiar un poquito de tema, vámonos un poquito a las elecciones municipales que se vienen. Hemos visto que pareciera que ahora la agenda de seguridad pasó a ser prioritaria para muchos alcaldes que antes la tenían más bien al final de la lista de prioridades. Y considerando que estamos muy cerca de las elecciones, ¿cómo ven ustedes este elemento, esta discusión de sacar militares a la calle que dio el alcalde Bodanovich de Maipú, la recepción que tuvo el gobierno y que muchos alcaldes, como la alcaldesa Iracy Hasler de Santiago, se pronunció diciendo que también estaba a favor cuando antiguamente no lo hacía? ¿Lo ven como algo como asociado a la campaña municipal que viene? Y dicho eso, ¿cómo ustedes como partido, como Evópolis, se presentan a estas elecciones? Ustedes tienen la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, ¿tienen proyectado tener buenos y futuros candidatos potentes a nuevas comunas? Sí, vamos primero por el pedido del alcalde Bodanovich por más presencia de militares en la calle. Eso fue, de todas maneras, una acción en que él se posiciona como a favor de la seguridad porque le preocupa a las personas. Pero en el propio gobierno no fue bien recibido, porque va contra el discurso, contra la prioridad que el gobierno ha establecido. Por otro lado, todos hemos opinado que si bien militares en la calle en casos críticos es necesario, tiene que ser con una regulación apropiada. Y las reglas de uso de la fuerza no se despachan porque siguen dando vueltas en el Congreso. Entonces, y precisamente porque no tienen el respaldo y la votación del sector al que él pertenece. Eso de nuevo son contradicciones que cuesta
comprender, pero sí se entienden en el marco de una voluntad de reelegirse, y que si él no da una muestra de voluntad de resolver el problema de seguridad, posiblemente le va a costar en voto. Pero es claramente una acción que tiene que ver con su expectativa de ser reelecto. Claro, porque finalmente no recae en él la decisión de la regla de uso de la fuerza. Claro, porque su sector no tiene esa convicción. Por eso ha costado tanto aprobar esta agenda de seguridad. No nos olvidemos que la agenda de seguridad está en el Parlamento de 2020 y el presidente Piñera la promovió, y todos que hoy nos gobiernan votaron en contra de todos los proyectos, y ahora están promoviéndolo porque se dan cuenta por qué eran tan necesarios, pero eso ha significado 4 años de ventaja para la delincuencia. Así que espero que ese tipo de gesto sea una marca de la urgencia que tiene este problema para toda la población. Y sí, nosotros en la negociación estamos trabajando intensamente con los demás partidos. Es una cosa bastante dinámica porque suben candidatos, bajan candidatos, se cambian candidatos, pero está en muy buen tono. La conversación está fluyendo mucho. Así que espero que los candidatos de Evópoli tengan un buen respaldo del resto de Chile Vamos y después un buen desempeño. ¿Y hay expectativas de sacar más de un alcalde en esta elección? Sí. De todas maneras, sí. Bueno, Camila Merino ya está bastante consolidada, ha hecho una gestión muy buena, ha bajado a la mitad los índices de delincuencia en la comuna que ella gestiona. Así que es realmente un desempeño muy de referencia para otros, de otras comunas. Muchos vienen a verla a ella para que les cuente cómo lo ha hecho. Y no es solo porque Vitacura tenga más recursos, como muchos dicen, es porque hay una gestión de integración de todas las piezas y la integración territorial con otras comunas que ha sido muy eficaz. Así que creo que ella merece ser electa de nuevo y, por supuesto, va a ir y con el respaldo de Chile Vamos. Y en esa misma línea, un poco de las alianzas que vienen sí, de las alianzas que vienen para las municipales. Ustedes han manifestado varias veces que están bastante cercanos a Demócrata y Amarillo y que les gustaría como participar con ellos. Por otro lado, está Republicano, usted siempre ha sido parte de Chile Vamos. ¿Existe una posibilidad de una alianza conjunta municipal? Se ha hablado muchas veces, pero también existen las diferencias internas. ¿Cómo se ve esa relación? Sí, uno puede tener los pactos, y el pacto programático tiene que tener una consistencia ideológica. Y nuestro hogar ideológico está en Chile Vamos. Uh-huh. Así que esa es la prioridad, es donde nosotros hemos desarrollado gran parte de nuestras conversaciones al interior de Chile Vamos. Por otro lado, Republicano ha declarado que va a ir en un pacto propio, porque no tenemos una coincidencia programática. Uh-huh. Y Amarillos y Demócratas también están interesados en tener una coincidencia, y se puede hacer una estrategia electoral conjunta, coordinada, en que, por ejemplo, todos prioricemos quién tiene el mejor candidato o candidata. A diferencia de otros procesos de negociación, en este caso, estamos pensando en priorizar la probabilidad de ser electo. Y no es quién tiene más, sino quién tiene el mejor. ¿Quién tiene más probabilidades de salir? Claro, porque lo que queremos es concentrar el esfuerzo y el potencial de votos en los mejores candidatos y recuperar muchas de las comunas que antes perdimos frente a la izquierda en la última elección. Creemos que el escenario ahora nos favorece y por eso es indispensable tener esta coherencia y una buena coordinación entre todos los partidos. Eso no significa que nos vamos a salir del pacto, que vamos a hacer pactos distintos, posiblemente no, pero sí significa que podemos tener conversaciones en que todos tengamos participación y todos contribuyamos a que haya una buena votación para nuestro sector. Excelente. En el fondo, hay un tema de unirse como oposición.
Sí, eso de todas maneras, y las conversaciones fluyen bastante bien. Y como digo, siempre respaldando al candidato o candidata que tenga la mejor posibilidad. Y en los casos en que, por ejemplo, más de un partido tiene buenos candidatos y todos reconocemos que hay más de un buen candidato, entonces está la opción de primaria. Así que estamos todos bien coordinados en eso. Estamos hablando con Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Usted hace unos días dijo, cambiando de tema, acerca de el caso Audios. No cabe nada más que condenar cualquier alcance de corrupción. Estamos frente a un caso tremendamente delicado que involucra a muchas personas de la política de manera transversal. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo espera que funcione tanto la investigación como la justicia? Yo la encuentro de una gravedad inmensa, por distintas razones. Primero, me llama la atención que todos estos casos de corrupción no han surgido desde una instancia de control que permita filtrar cuando estas cosas están pasando. Claro. En este caso fue por los audios, porque alguien grabó y delató esas conversaciones. En otros casos, no sé, por ejemplo, en el alcalde Torrealba también fue una especie de delación o una disputa interna que generó que algunos de ellos abrieran estas demandas. Me preocupa en el caso convenios también. Uh-huh. Entonces, no vemos que haya una instancia del Estado que nos proteja frente a estos riesgos. Sino más bien una filtración a los medios. Claro, exacto, pero no hay una, no sé, o una fiscalía o la Contraloría o algo que sea el filtro formal. Estas cosas han surgido de los propios líos internos entre los participantes. Y eso me preocupa. Por otro lado, el caso de la PDI es particularmente grave, porque claro, si todos estamos confiando justamente en un contexto de tanta inseguridad en que las policías nos van a proteger y el director general de la PDI está filtrando información a un abogado privado para sus causas, uno se pregunta cuán permeable es la PDI. Y tenemos el narcotráfico funcionando y el crimen organizado funcionando, y eso es como de manual. Donde están, lo primero que hacen es infiltrar a la policía. Entonces, independientemente que haya actos de corrupción que son transacción de favores y que puede no haber plata involucrada, ya significa que hay personas dispuestas a romper las reglas del cargo que les corresponde, además legalmente, por algún interés que todavía no conocemos. Y eso es gravísimo, porque puede también estar ocurriendo en otros niveles de la policía. Y para eso es que necesitamos reforzar sistemas de control. Por ejemplo, tener algunos tipos de fiscalizaciones aleatorias al personal de la PDI. Hay países donde tienen esas organizaciones que permiten identificar si es que hay personas que pueden estar siendo cooptadas por los delincuentes. A veces ni siquiera es que sean que estén recibiendo plata, a veces son amenazados. Claro, también hay que revisar eso. Claro, ¿no? Entonces aparecen como parte de una red, pero no es que sean parte de una red, es que tienen a su familia amenazada. Claro. Entonces, creo que es muy grave, particularmente grave. Yo creo que aquí la PDI va a tener una tarea fuerte de reforzar internamente, porque piensan los detectives nuevos, los jóvenes que están entrando y ven que el director general está rompiendo las reglas en esa forma. Se produce una desmoralización y una desmotivación que puede ser muy grave, particularmente en estas organizaciones donde el tema vocacional es tan importante. Son personas que están permanentemente expuestas. Si no fuera por esa motivación interna y vocación de servicio, no estarían ahí. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Estábamos conversando con Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Gloria, le queremos agradecer haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora comentando toda la actualidad nacional y política, que no ha sido poca esta semana. Así que agradecerle su presencia y nosotros nos vamos a una pausa.